Nos situamos a comienzos del siglo XX en la República Argentina. Año tras año la fisonomía del país se ha ido modificando por las sucesivas oleadas de inmigrantes que llegan en busca de una pampa gigante, preñada de libertad y posibilidades. Entre estos inmigrantes se encuentran los alemanes del Volga, un grupo de agricultores que por más de un siglo había poblado la región del río homónimo en territorio ruso. El sureño departamento de Gualeguaychú cobijó entre sus cuchillas a un puñado de aldeas cuyos habitantes, en su mayoría, profesaban la fe evangélica. En 1905, la aldea San Juan, cercana a Urdinarrain, fue el sitio en el que se comenzó a escribir esta historia que merece ser recordada y celebrada. Los 100 años de trabajo de la Iglesia Evangélica Luterana en la Argentina. A comienzos de siglo, la congregación de San Juan era atendida por un personaje bastante controvertido de apellido von Mathesius. Este fue quien contactó a los luteranos de San Juan con el pastor Mahler, presidente del distrito del Sínodo Missouri en Brasil. Después de una visita de Mahler, la congregación le extendió un llamado al misionero y pastor Henry Wittrock, un egresado del seminario de San Luis, Estados Unidos, que desde hacía 3 años estaba sirviendo en el Brasil. Cuando en noviembre de 1905 el pastor Wittrock arribó a la Argentina junto a su esposa y sus 2 pequeños hijos, esperaba encontrar una realidad más favorable que la que había vivido en territorio brasileño. Sin embargo, la experiencia que le tocó afrontar fue durísima. La congregación que lo había llamado ahora estaba disgregada y por eso, ni bien arribó, le aconsejaron que se vuelva. A pesar de estas dificultades, el nuevo pastor decidió quedarse. Se hizo cargo de la escuela parroquial de la aldea y poco a poco su trabajo pastoral fue aceptado por la comunidad luterana. Además de San Juan, atendía otros 2 lugares. Durante su breve estadía padeció, entre otros males, la falta de una vivienda digna, un salario por debajo de lo pactado y el exceso de trabajo, situación que perjudicó su salud y la de su esposa. Superado por la situación, el pastor Wittrock regresó un año más tarde a los Estados Unidos, país en el que siguió sirviendo 40 años como pastor y 10 como capellán. El pastor Wittrock fue sucedido por el pastor Meyer, quien afirmó el trabajo en San Juan y lo extendió hacia el norte de la provincia. Lamentablemente, el pastor Meyer debió emigrar pronto por problemas de salud entre su familia, regresando a los Estados Unidos en 1908. En julio de ese mismo año, fue ordenado el pastor Böttcher, quien extendió el trabajo de la iglesia hacia varios lugares, entre ellos Líbaros, La Llave, Galarza, Campo Esmeralda y Almada. A partir de 1910, debemos mencionar la tarea de los pastores Preußer, Niklas, Trinov, Ergang, Schutt y Wächter. Cada año surgían nuevos lugares de culto y alrededor de 1920 la obra llegó al oeste de la provincia, a la zona de Merú, Crespo y Viale. Desde 1907, el pastor Heine, enviado desde Brasil, comenzó a congregar a familias luteranas en Buenos Aires. Este pastor también contactó a los primeros luteranos en la provincia de La Pampa. El trabajo en Buenos Aires continuaría con los pastores Reusch, Niklas y Alfredo Kramer, arribado a Buenos Aires en 1917. Las reuniones en la capital se habían iniciado en el barrio de Barracas. Más tarde, se trasladó el trabajo a Belgrano, lugar en el que se fundó la primera parroquia y se construyó el primer templo en el año 1926.
Belgrano fue el foco desde el que se difundió el trabajo a lugares como Banfield, Hurlingham, Villa Ballester y otros. El trabajo en el sur de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa tuvo como pioneros, además del pastor Heine, a los pastores Reusch, Schroeder, Günther, Kramer, Wolf, Krueger y otros. Lugares como Gorriti, Rivera, Lote 15, Villa Alba, La Vascongada, Guatraché o Coronel Suárez vieron nacer a las primeras congregaciones luteranas entre los años 1910 y 1930. En la provincia de Misiones, la tarea comenzó en la década que va desde 1910 a 1920. La obra se inició desde la Hermana Iglesia del Brasil. El pionero en la región fue el pastor Raschke, auxiliado más tarde por Alfredo Kramer desde Buenos Aires. El primer pastor residente en territorio misionero fue Gerhard Hübner. En lugares como San Javier, Albapoce, Colonia Mecking y Yerbal Viejo, se levantaron las primeras capillas de madera de lo que serían más tarde las actuales parroquias de Leandro N. Alem y Oberá. Más tarde, los nombres de los pastores Martin, Fellauer, Ergan y Dilay se agregan a la lista de los esforzados pastores que se internaron en las picadas misioneras para predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. En la región de Córdoba y San Luis, el trabajo comenzó en la década del 20 entre familias oriundas de Suiza y Bolinia. Después de un trabajo itinerante que arrancó desde la provincia de La Pampa, el primer pastor destinado a la región fue el pastor Gert en 1922, que atendía a Río Cuarto en Córdoba y La Punilla en San Luis. En la década del 20 también se dieron los primeros cultos entre familias luteranas del Chaco. Charata, Las Breñas y más tarde Castelli fueron los primeros lugares en los que se comenzó con la tarea. Después de las atenciones esporádicas de los pastores Wolf y Trinov, el primer pastor residente fue Fred Riedel, quien se radicó en Las Breñas. A mediados de los años 30, el pastor Jacobo Schlund fue instalado en Juan José Castelli. Más adelante, los pastores Knote y Rautenberg siguieron adelante con la obra en suelo chaqueño. Buena parte de la obra de la Hiela en el Chaco está ligada a la comunidad eslovaca, la que arribó a esta provincia en la década del 20. La congregación de Bajo Hondo, organizada en 1935, recibiría a su primer pastor, Esteban Kostenli, en abril de 1941. Este procedía del Sínodo Eslovaco de los Estados Unidos. Esta semblanza del trabajo en las primeras décadas nos deja ver, según observara el profesor Erico Sexauer, que la Hiela es una iglesia de confluencias. Por un lado, tenemos una corriente migratoria encabezada por rusos alemanes que vinieron a la Argentina, sobre todo, en busca de mejores oportunidades para desarrollar la agricultura. Esta corriente de carácter étnico confluye con otra que podemos denominar de índole espiritual. Se trata de los luteranos ortodoxos que migraron de Sajonia, Alemania, a los Estados Unidos alrededor de 1840. Estos herederos de la Reforma luterana del siglo XVI vieron amenazada la pureza de su doctrina cuando el rey de Prusia, Federico Guillermo III, forzó una unión religiosa entre luteranos y reformados. Estos alemanes fueron los fundadores del Sínodo de Missouri en 1847
y cuyo líder y teólogo destacado fue el doctor Karl F.W. Walter. De esta iglesia de alemanes que emigraron a Norteamérica, procedieron los primeros misioneros y pastores que atendieron a los ruso-alemanes que emigraron a la Argentina.